Damos muchas gracias al Señor que nos concede podernos reunir un domingo más para poder exaltar y glorificar su santo nombre. En esta mañana queremos estar meditando en una situación que nos acontece muchas veces y nosotros, sin darnos cuenta, caemos en lo mismo. Y vamos a estar basando este mensaje en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos del 26 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos del 26 en adelante. Y dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Versículo 28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. La época o el momento en el que se está viviendo estas palabras fue la mejor época para el pueblo de Israel. Fue la mejor época porque tuvieron un rey que empezó bien, empezó muy bien, y por el tipo de gobierno que él desarrolló en Israel, le fue bien. Fue un hombre muy sabio, tuvo paz con todos los grandes ejércitos, las grandes naciones de su alrededor, y nadie quiso conquistar Israel. Él fue muy sabio, pero no prudente. Él fue sabio y fue la época en la que Israel se extendió a más de lo que el Señor les había dado como tierra al pueblo de Israel. Estamos hablando del rey Salomón. Él está empezando su reinado, está en los primeros años. Está empezando de joven, estaba muy joven todavía cuando fue embestido como rey. Y se dice que no había hombre más sabio que Salomón en esa época. Y fue tanta su fama que se extendió a tierras lejanas y todo el mundo quería conocer a Salomón y escuchar su sabiduría. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, y en el versículo 22, nos dice, segundo de Crónicas 9, 22, dice: y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. A Dios le agradó que Salomón no pidiera cuando el Señor le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que te voy a conceder.
Y al Señor le agradó que Salomón no pidiera riqueza, ni pidiera poder, ni pidiera someter a los reyes enemigos, a los reyes de las naciones de alrededor. Eso le agradó a Dios. Y el Señor le concedió la sabiduría. Y la sabiduría fue tal que excedió a todo el mundo que vivía en esa época. Israel tuvo paz. Nunca tiraron una flecha, una lanza, una espada en la época de Salomón. Fue un gran rey y él se propuso hacer algo que el papá no pudo hacer, que fue construir un templo para Dios, una casa para Dios. David lo quiso hacer y el Señor le dijo: no, porque en tus manos has derramado demasiada sangre. Y no, el Señor le dijo que no. Y Salomón recibió esa encomienda y dijo él: yo la voy a hacer. Y se tardó 7 años en construir el templo. Se construyó en 7 años no porque se haya tardado los materiales, o porque no había, o porque en un tiempo los empleados los constructores no trabajaban. No fue eso. Fue por el tamaño, fue por el tipo de materiales que estaba usando Salomón y el tipo de diseño. Se tardó 7 años en construir ese templo. ¿Y saben cuánto se tardó en construir su casa? 13 años. Se puede imaginar qué tipo de casa era, ¿verdad? Si el templo del Señor era majestuoso, la casa de él era otra cosa. Pero interesantemente vemos en la descripción de los libros históricos de Reyes y Crónicas de cómo Salomón hablaba con Dios, y Dios le hablaba a Salomón. Dios le hablaba a Salomón como usted y yo quisiéramos que Dios nos hablara. Que Dios viniera y en forma audible poder escuchar lo que Dios quiere y nosotros tener certeza de que es Dios quien lo ha hablado. Pero esa relación tenía Salomón con Dios. Salomón hablaba, Dios hablaba y Salomón escuchaba. Y se tomaba nota de las palabras de Salomón y también del Señor. Pero entonces sucede algo muy especial, en el sentido de que se termina el templo y viene Salomón y dice: bueno, ya está terminado, ya se puso todo lo necesario, ahora vamos a poner lo único que le hace falta, lo que simbolizaba la presencia de Dios, que era el arca. Y entonces estaba en una casa y Salomón organizó para que la pudieran llevar, y ahí marcó la dedicación que Salomón hizo de ese templo para el Señor. Fíjese, está iniciando su reinado, tiene una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios, es un hombre sabio y ya está empezando, joven. Y en esta dedicación sucede algo que nosotros decimos: ¿cómo? Pero ¿por qué Salomón está hablando de esto? Veamos las cosas que suceden. Recuerde, ha pasado 7 años construyendo este templo. Está haciendo en ese momento la dedicación o la consagración de decir: este templo va a ser para Dios, y aquí vamos a orar y vamos a cantar. Y otra cosa, toda la nación de todas las ciudades habían llegado a Jerusalén. O sea que aquello estaba llenísimo de muchas personas, porque era una fiesta, y aprovechando la fiesta, Salomón está haciendo el traslado del arca. Veamos las cosas que acontecen en esta dedicación. Por favor, vea 2 de Crónicas capítulo 7. Búsquelo, por favor, búsquelo.
es importante que usted vea las escrituras. Segundo de Crónicas capítulo 7 y en el versículo 1. Segundo de Crónicas 7:1. Son dos cosas las que ahí suceden. Veamos. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Fíjese, imagínese la escena. Salomón termina de orar, y cuando Salomón termina de orar, dice que del cielo todos vieron que descendió fuego y consumió el holocausto. Eso era algo que nadie había visto. Se puede imaginar que del cielo cae el fuego, consume el holocausto, y luego la gloria de Dios llena la casa, llena el templo. Esto era causa de que el pueblo reconociera dos cosas. Una, que Dios estaba agradado con lo que estaba pasando, y que además Dios estaba aprobando el reinado de Salomón. O sea, era como darle testimonio a toda la nación: esto es por causa del rey, o más bien dicho, en la gestión de este rey. No había pasado con Saúl ni con David. Y entonces, en esta algarabía, en esta emoción, en todo esto, en función de Dios. Mire, dice que Salomón estaba tan agradecido con Dios y dispuesto a adorar a Dios. Vea 2 de Crónicas 7:5, por favor. Dice que solo Salomón, ofrendó para los sacrificios de Dios en esa fiesta. Dice que ofreció, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Aquí no están las ofrendas del pueblo, solo las de Salomón. Yo no me puedo imaginar ver 22,000 bueyes. Lo más que habría visto tal vez unas 40 o 50 vacas o bueyes por ahí en algún lugar, pero 22,000 bueyes. Estos, los que oficiaban en el templo, ¿se acuerdan que no había nada? La acababan de construir, solo tenían el tabernáculo y entonces esos hombres pasaron ofreciendo ese sacrificio y atizando el fuego para que no se apagara. Esto no es lo que consumió la ofrenda que cuando el Señor descendió con fuego. Y 120,000 ovejas. ¿Se puede imaginar cuántos animales ahí sacrificados? Toda la logística para meter y sacar y estar llevando la leña para el fuego. Estamos hablando de 142,000 animales, solo Salomón. Y mientras tanto, fíjense, si usted lee el contexto de estos pasajes que estamos viendo, dice que durante 7 días hicieron la dedicación del altar. Solo eso. Y mire el pueblo. Veamos por favor 2 de Crónicas 6:3. 2 de Crónicas 6, versículo 3. ¿Cuál era la actitud de este pueblo? ¿Cómo estaba este pueblo? Dice: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Ahí no habían sillas cómodas, ni aire, ni parqueo, ni nada. Ellos habían dejado sus cosas allá en sus casas. Aquí no había seguros de nada, porque todos tenían la emoción de ir a estar delante de la presencia de Dios, y había valido la pena porque vieron, aunque sea de lejos, pero vieron
el fuego y vieron la gloria de Dios llenando ahí. ¿Qué dice en el 7? Segundo de Crónicas 7:6. Dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel seguía de pie. Niños, adultos, mayores, todo el mundo estaba de pie. No se estaban quejando y decían: ay, pero es que pasaron días en esa condición. Y si dormían ahí mismo donde estuvieran. No había capacidad para poder alquilar un cuarto, un dormitorio, una casa. Ahí se quedaban. Y no habían sillas. No había espacio donde sentarse. Si usted sabe que si se sienta, las extremidades inferiores tienen que extenderse. No podían estar sentados, porque toda la nación había llegado y todos querían estar enfrente. Todos querían estar lo más cerca del templo. Y nadie se quejaba. Nadie decía: ay, ya es la hora, no, Salomón, el culto ya terminó, Salomón. Ya pasó la hora, ya pasó las 2 horas. Salomón ya, todo el día Salomón. Pero la motivación que tenía ese pueblo no era Salomón, sino la manifestación de Dios y saber que estaban delante de Dios. Y eso era lo que los había motivado a quedarse el primer día, y el segundo día, y el tercer día. Hasta el día 23 de ese mes se fueron todos, fíjense. ¿Qué comían? No sé. Agua, sus necesidades, la familia ahí cerca, no sé. Pero la motivación que había en ellos era saber que iban a estar delante del Señor. Y que había valido la pena haber caminado cientos de kilómetros. Desde los extremos de Israel, todos llegaron, porque valía la pena haber estado. Bueno, el ambiente es de fiesta, el ambiente es de agrado, el ambiente es de Dios y cada uno de ese pueblo en particular. No era solo con Salomón, porque si la relación o la manifestación de Dios hubiera sido solo con Salomón, el resto del pueblo se hubiera ido. No valía la pena estar ahí, pues sí, solo Salomón y Dios, entonces yo. Y estando en ese ambiente, Salomón da unas palabras en su oración, en una de sus oraciones, que no tiene mucho sentido. ¿Qué hubiera sido lo normal que se orara en ese momento? Señor, gracias por tu presencia, porque tú has ofrecido, tú has dicho que vas a estar con nosotros. Y todo con mi descendencia, Señor, con mis hijos, con mi esposa, con el esposo, y todo bien. Pero Salomón, recuerden que es el hombre más sabio. Y él conocía su vida y conocía al pueblo. Y él había visto lo que había pasado con su papá y con sus hermanos y con sus hermanas, como una hermana de ella había sido violada por el mismo hermano. O sea, Salomón venía de un trasfondo en donde conocía la naturaleza del hombre y la suya propia. Y entonces, aquí sucede de las palabras que él emplea. Segundo de Crónicas 6:26. Dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres. ¿Cómo? Pero no tiene sentido.
Si todo es de fiesta y de alegría y la presencia de Dios, ¿por qué Salomón viene a introducir de que si esto pasa, y de hecho ha estado pasando todo este tiempo? ¿Cómo se le conoce a este? Es el fenómeno del niño. Si no hay lluvias, el fenómeno del niño que afecta aquí a esta parte de América. Y el hecho de que sucediera eso, Salomón está diciendo, si los cielos se cierran, hablando en sentido figurado, o sea que no hay lluvia, entonces él dice, si se cierran, entonces el pueblo debe de venir a buscar a Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el hombre no ha entendido el significado de esos fenómenos naturales. Y solo lo encierran en que hemos sido unos malos administradores. Pero no se combate la causa, sino los efectos. Y entonces, ¿cómo mejoramos la situación? Mire qué irónico. La geoingeniería. El hombre se ha inventado esto. ¿Y sabe qué es eso? Es un conjunto de técnicas diseñadas para intervenir y alterar los sistemas de la Tierra en gran escala. Particularmente se refiere a manipulaciones climáticas que intentan remediar el cambio climático. Imagínense, o sea, el hombre, en lugar de decir, Salomón dice, si se cierran los cielos no hay lluvia, entonces dice, hay pecado, entonces tenemos que venir y orar y buscar al Señor. Pero el hombre lo que dice, hay sequía, vamos a ver cómo manipulamos las nubes para que llueva. Es un intento de manipular el clima. Y necesitamos, es imperante, es indispensable entender que si hay una sequía por el niño o demasiada lluvia por la niña, o sea, estos niños son bien tremendos, es por algo que Dios quiere hablar con el hombre, es por algo que Dios quiere hablar con su pueblo. Pero nos preocupamos más por las consecuencias que por el origen. Y entonces estamos tratando de combatir. Es como, miren lo que sucede con esto del dengue. A nivel farmacéutico hay cremitas que ayudan para mejorar la sensación de la picazón, ¿verdad? Pero no se combate lo del agua que está ahí estancada. Y entonces, no, mejor la cremita y así protegemos, o ponemos un mosquitero, o compramos una lamparita de esas nuevas que hay que dice que mata a los zancudos. Pero no, hay algo que Dios quiere hablar con el hombre. Hay algo que Dios nos quiere decir cuando se desatan estas situaciones. Salomón está orando y dice, Señor, si hay sequía, debemos de arrepentirnos y debemos de buscarte a ti y pedir perdón para que tú hagas la obra. Veamos otra advertencia que hace Salomón. Segundo de Crónicas 6:28. Dice, Segundo de Crónicas 6:28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón. Fíjese, volvemos a lo mismo. Salomón dice si se cierran los cielos. Y aquí dice si hay hambre. Claro, si no hay agua, no hay alimentos, no hay animales, entonces hay escasez y todo se pone caro. Entonces Salomón dice, esto va a causar que vengan otro tipo de problemas en la tierra para
agraviar más la condición de la sequía. Acá el tizoncillo o añublo, los teólogos lo han identificado como hongos en los cereales, hongos, algún tipo de peste en la agricultura, y entonces se daña, se pierde. La langosta o el pulgón es una especie de grillo, como nosotros lo conocemos, de grillo, o bueno, antes la conocíamos como las esperanzas. Hay unas verdes y hay unas cafecitas. Pues así como se ven de inocentes, cuando son millones, hacen estragos en los cultivos y se lo comen. Algunas ocasiones han existido tantas de estas langostas o pulgón, que dicen que los estudiosos dicen que ha llegado a tapar el sol en una zona determinada aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿y cómo se origina todo eso? Entonces el hombre lo que trata de hacer es encontrar explicaciones de, porque aquí, que hubo el cambio de este clima con allá, hubo una reproducción masiva. Y el hombre, tratando de encontrar eso, buscan la salida. Y no dirigen sus ojos a Dios, decir, algo estamos haciendo mal. Y termina diciendo, las pestilencias. Han sido muchas las pestilencias, las pestes que han existido en la historia de la humanidad, muchas. Y en estas pestes, algunas han sido muy antiguas, como la peste negra, la peste bubónica, la peste española. Pero no has traído nada, ¿va? Y lo último, como si fuera que nosotros lo hemos vivido dentro de 100, 200 años, si el Señor quiere que aquí continúe en la tierra la vida, van a hablar, nuestros nietos o los bisnietos van a hablar de un coronavirus que nosotros hemos vivido. Fíjese, la causa de todo esto es por haber pecado. Por haber pecado. Veamos por favor el 6:26. Nuevamente. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Hermanos, todo esto de fenómenos naturales, el Señor está diciendo que el origen es por haber pecado. Y no es un pecado de decir, tú me viste y tú le fuiste a decir al sacerdote. Ese no es el problema. El problema es que Dios ve la vida de cada uno de nosotros. Y aquí el problema es la nación envuelta en pecado. Toda la nación en lo mismo, todos, unos en una cosa, otros en otra, pero todos viviendo, aún a sabiendas que a Dios no le agrada ese tipo de vida. Y como no pasa nada, entonces decimos, se puede seguir en eso. Dios es tan bueno que nosotros no lo entendemos. Pero Salomón en la oración que está haciendo al Señor, a Dios, le dice, Señor, si esto sucede, es por causa del pecado. Y entonces Salomón está diciendo, pero si el hombre desde ahí donde está orare hacia este lugar, si los cielos se cerraren y no hubieren lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieren. Veamos por favor, vea el versículo 26, segundo de Crónicas 6:26. Segundo de Crónicas 6:26. El final dice, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres.
Quiere decir, mire hermano, quiere decir que Dios manda su palabra a través de los sacerdotes, de los profetas, y en aquel tiempo el Señor les anticipaba y les decía que se arrepintieran, y el pueblo seguía igual y no pasaba nada. Cuando el Señor les dijo, van a venir de Babilonia y los van a llevar cautivos, ¿qué dijo el pueblo? No, Dios no va a hacer eso. Somos el pueblo escogido. Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios nos dio esta tierra. ¿Cómo nos va a mandar esclavos? Dijeron no. Pero las circunstancias naturales estaban afligiendo ya a las personas, porque implicaba un problema que aunque tuvieran dinero, no podían comprar nada. Aunque tuvieran dinero, había escasez. Aunque tuvieran dinero, no podían hacer absolutamente nada con el dinero que tuvieran. Entonces, el hombre busca a Dios cuando está en una situación extrema. Dios mío. Y algunos irreverentes le dicen Diosito, como que está hablando de algo minúsculo, como algo. El punto es que buscan a Dios en el momento que están en el hospital, en el momento que tienen la amenaza, en el momento que le están haciendo una advertencia de desalojo, en el momento que llegó el caos y no lo puede controlar. Solo así busca el hombre a Dios a su manera. El hombre busca a Dios cuando está expuesto a pérdida personal. Pero mientras no pasa nada, sigue en su vida normal. Y aunque le estén advirtiendo, sigue en su vida normal. Pero Salomón dice, si oraren, y el hombre ora. Pero además dice, y si se convirtieren. Quiere decir que Dios me está mandando a que Él me va a escuchar si yo oro. Si yo le digo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y Dios dice, ok, te oigo. Ajá, ok, sí, está bien. Te perdono. Yes. Y sigo con lo mismo. Y Dios hace el milagro. Y Dios dice, está bien, yo obro en esta situación que tú me estás pidiendo. Obro. Y después queremos seguir igual. Y después volvemos poco a poco con el tiempo. Llegamos a la misma situación. Pero el Señor dice, y si te convirtieres, si hay un tornarse de ese ritmo de vida, de ese estilo de vida, de esos lugares que frecuentas, de esas personas que conoces. Estaba escuchando a un pastor decir que si usted se ha arrepentido de su vida pasada, decía él, ¿por qué guarda todavía en su celular esos contactos que sabe que no son correctos? ¿Para qué los sigue guardando? ¿Por qué no deja de seguir a esas personas amigas que sabe que lo inducían a cosas que no eran agradables a Dios? Decía este pastor, demuestre que ha habido arrepentimiento, pero no de que me va a descubrir, me van a ver que yo tengo, no, es su vida, su trato con Dios, es personal. Y aquí el Señor está diciéndole a toda la nación a través de Salomón, si se arrepienten y se convierten. No es solo de arrepentirse, es de convertirse. Es de tornar, de cambiar esa ruta, de cambiar esos lugares de frecuencia, esas amistades, es de cambiar, ya no más. Y de poderle decir al Señor que no es solo de palabras lo que yo le pueda decir al Señor, sino los hechos. Venimos de estar en una
ceremonia de consagración del templo, Dios está ahí, Dios está manifestando. Y Salomón dice: Señor, si algún día se cierran los cielos, hay sequía, hay pestes, hay plagas, pero el hombre se vuelve a ti y te confiesa sus pecados y te pide perdón y se torna a ti, entonces el Señor está diciendo: yo lo voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Pero no son solo las palabras, no es solo lo que yo pueda decir un día en un momento determinado, que es lo que pasa en los campamentos de jóvenes, que el último día hay una gran consagración y lloran y hay dedicación y hay de toda una gran fiesta espiritual. Y a los días los mismos jóvenes retornando a la misma vida. Son los hechos en donde confesamos lo que con nuestros actos, con esa promesa, ese arrepentimiento que le dijimos al Señor, donde se demuestra lo que le dijimos realmente. Es de poder llegar al punto de pedir perdón desde la perspectiva de Dios. Si yo me comparo con alguien aquí en forma horizontal, yo puedo decir: yo soy mejor que fulano de tal. Yo soy mejor que este compañero de trabajo mío, porque este compañero de trabajo mío es esto y esto, y yo no. Pero no se trata de eso. No se trata de ver cómo yo soy mejor que otro o que otra persona, sino la perspectiva de cómo Dios nos ve a nosotros. La perspectiva de cómo Dios está diciendo: tú eres un pecador. La perspectiva que Dios ve la realidad nuestra, en donde solo nosotros la conocemos. Hay una realidad que está bien privada, en donde mi esposa no la conoce, mis hijos no la conocen, el pueblo del Señor no la conoce. Muy privada. Y ahí es donde el Señor dice: yo te conozco, yo sé. Entonces yo necesito pedirle a Dios perdón de todo en una forma íntegra, en una forma completa, no dejando nada así guardado de que esto lo dejo en privado. Y si esto sucede, segundo de Crónicas capítulo 6 versículo 27, si esto pasa, Dios dice que va a hacer algo. Si es en forma sincera. Dice segundo de Crónicas 6:27. Entonces tú los oirás. Fíjese que Salomón no dice nos oirás, sino que tú los oirás a esos hombres cuando suceda lo de la sequía, la peste y la escasez y las enfermedades. Entonces tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Entonces se va a sanar la situación, se va a sanar, no va a necesitar todo lo que se emplea en estos momentos. No van a necesitar semillas mejoradas para sembrar, pesticidas especiales. No van a necesitar nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios va a sanar la tierra por causa del arrepentimiento del hombre. Por causa de que toda la nación diga: Señor, hemos pecado. Perdónanos, Señor. Señor, perdónanos porque te hemos ofendido a ti. El Señor es misericordioso para perdonar a un pueblo que haya pecado a sabiendas de que a Dios no le agrada aquello. Mire qué tan bueno es Dios,
dice que Él va a oír a cualquier hombre. Mire, yo me sorprendí cuando estaba preparando este mensaje y vea lo que dice la Escritura, segundo de Crónicas 6:29. Miren lo que dice, segundo de Crónicas 6:29, dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Mire, hermano, el Señor va a escuchar a su pueblo. Pero si alguien no es del pueblo allá afuera y esa persona dice: Señor, perdóname, Señor, perdóname, yo no te conozco, yo no sé con quién eres, yo vengo de una religión, pero Señor, perdóname, he pecado. Dice que el Señor lo va a oír. Si esta persona que no es del pueblo ora, mire, cualquier persona dice que el Señor lo va a oír. Es nuestro Dios misericordioso, paciente, piadoso. Nuestro Dios está diciendo: aunque no sean de mi pueblo, yo los voy a oír. Si reconoce su pecado, si se arrepiente de su pecado. Fíjese, si dice: todo hombre de tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga, cualquiera que se da cuenta, que dice: y aquí tengo una llaga de pecado, yo me doy cuenta de lo que tengo en mi vida, yo me doy cuenta, reconozco lo que estoy viviendo. No se pone a decir: tengo aquí una llaga, aquel también tiene, aquel tiene, aquella tiene, entonces todos estamos llagados. No importa. Dios dice: si se da cuenta que tiene eso y busca a Dios, yo lo voy a oír, dice el Señor. Y si mi pueblo lo hace también, yo lo voy a oír. Aquel que se da cuenta de su llaga y que no la puede curar por sí mismo. Aquel que se da cuenta que no es con algo que va a ir a comprar a la farmacia, con lo que se va a curar, sino aquello que sabe que está ofendiendo a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 31. Van a orar, van a confesar sus pecados, van a pedir perdón, van a reconocer lo que están viviendo y además se van a volver a Dios. Dice: ¿para qué? Segundo de Crónicas 6:31. Para que te teman y anden en sus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Si se cumple este propósito, dice Dios, evidencia de que se han arrepentido es una nueva vida. Que anden y que teman al Señor. Que anden en una vida diferente, en donde ya no es lo mismo que hacían antes, y va a desaparecer la llaga, y va a haber lluvia, y va a haber alimentos. No hay escasez, no es que todo se pone caro, no, los cielos se van a abrir, y el Señor va a enviar en forma oportuna su lluvia, lluvia temprana, lluvia tardía y lluvia durante el periodo. No va a haber aquellas lluvias concentradas en poquito tiempo y que esa agua después no se puede aprovechar, sino repartida como debe de ser. Dios está dispuesto a perdonar a todas aquellas personas, quien quiera que sea, que le pida perdón y que se arrepiente genuinamente de su vida actual, en donde Dios dice: yo lo voy a oír y lo voy a perdonar y voy a sanar.
Yo no sé si nosotros estamos en la mentalidad del hombre normal, natural, o si podemos decir, Señor, esta situación que se está viviendo es causa de nuestro pecado. Pero no quisiéramos llegar a la mentalidad de cómo el hombre, el ser humano, la ciencia, la tecnología están viendo cómo mejoran las consecuencias para que esos efectos negativos disminuyan o se quiten. Nosotros como seres humanos, miren lo que hemos hecho. Si hay sequía, la geoingeniería, vamos a ver cómo cambiamos el clima para que haya lluvia sectorizada, que llueva aquí y aquí no, porque los cultivos manipulando la lluvia. Con las pestes hay que esperar una vacuna. En lugar de buscar las causas, es ver cómo mejoramos las consecuencias. Con los terremotos, las construcciones antisísmicas. Ahora ya hay edificios grandes edificios, pero con la tecnología han sabido cómo hacer las cosas para que no se caigan. Y los cultivos con cosas especiales para que no lo dañen las pestes, las enfermedades de los cultivos. Pero hermanos, creo que nosotros necesitamos, miren hermanos, yo no le estoy diciendo que no se ponga la vacuna, no se ponga la vacuna, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo es la mentalidad del hombre en general de querer curar las consecuencias y no ver el origen de los problemas. Entonces, vacúnese por favor, ¿cómo no? Si usted tiene una construcción o puede vivir en una antisísmica, por favor, viva ahí. Yo no estoy diciendo que no lo haga, no digo que no use semillas, no, use semilla cualquiera, no, tampoco. Si puede comprar, cómprela y úsela hermana, no hay problema. Lo que estamos diciendo es que el hombre no alcanza a medir, no ve el origen y piensa que sí, el cambio climático, sí, la situación de la superpoblación y cualquier excusa para no ver el origen que Dios está diciendo, que es lo que el hombre está haciendo. Está el hombre, la humanidad, la ciencia, los pensantes, los científicos, en los laboratorios, lo que están haciendo es buscando cómo combatir las consecuencias y no el origen, que es el pecado. Salomón no hizo una oración mencionando cosas sin saber con certeza que iban a suceder. Y no entiende, en ese momento el pueblo no entendía por qué Salomón estaba diciendo eso. Si todo está bien, Dios está con nosotros, no hay problema, todo está bien. Y eso es lo que sucede hoy en día. La humanidad no entiende las señales que la naturaleza le está enviando. La respuesta de Dios por medio de la naturaleza. Dios ha permitido que podamos vivir situaciones adversas y Él sabe por qué lo está haciendo. Hace 2 años publicaron, no pude hacer la actualización, pero estaban diciendo que las muertes por el COVID eran casi 15 millones. Y estos son de muertes declaradas como tal. Esto ha de ser una cantidad mucho mayor. Muertes que no se registran en los lugares lejanos. Pero se puede imaginar muertes de 14 millones de personas.
Han habido pestes que han muerto 500 millones de personas en la antigüedad. Y esto sin contar las secuelas que dejan las enfermedades y las vacunas. Pero, aún con todo esto, Dios está dispuesto a perdonar al hombre, a su pueblo. Y nosotros no quisiéramos ser de aquellos que no entienden las señales. No quisiéramos ser de aquellos que, ¿por qué cayó esta lluvia concentrada en 2 horas y las catástrofes y después ya deja de llover 2 semanas? Cuando veamos ese tipo de situaciones, hermano, alcemos nuestra mirada hacia los cielos y de poderle decir: Señor, perdónanos. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque esto es consecuencia de lo que tú advertiste a través de Salomón. Dios ha garantizado que va a escuchar cuando se ore de corazón. Dios sabe cuando alguien está haciendo algo visible. Dios ve el corazón. Y entonces Dios dice: si es de corazón, yo lo voy a leer, yo lo voy a oír y voy a obrar, voy a perdonar. Pero la consecuencia de eso es un cambio de vida, una nueva vida, un nuevo andar. Ya no frecuentar lo mismo, ya no hablarle a las mismas personas, ya no el mismo lenguaje, ya no nada igual. Para que podamos caminar, para que podamos andar en sus caminos. Nuestro Dios está dispuesto, con oído atento a la oración de todo hombre, no solo de su pueblo, de todo hombre que se arrepiente de sus pecados. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque delante de ti ponemos nuestras vidas para que tú escudriñes mi corazón, que escudriñes mi andar, mi caminar. Señor, que tú escudriñes lo profundo de mi ser, y que aquello que ha sido mi vida normal, ya no más. Señor, que aquello que he venido haciendo que a ti te desagrada, que te ofende, porque es en contra de tu carácter, tu naturaleza, tus mandamientos, Señor, perdóname. Señor, tú lo sabes todo. Señor, no te podemos engañar, no te podemos mentir. Podemos engañar a los hermanos en la iglesia, podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos engañar a nuestros padres, a nuestros hijos, pero a ti jamás, porque tú conoces nuestra realidad, tú conoces mi realidad, Señor. Ante ti estamos desnudos, Señor. Ante ti no hay carátula que disimule mi realidad. Señor, perdónanos y ayúdame, Señor, ayúdame a poder verme con los ojos que tú me ves, de pecador, Señor. Señor, tú estás dispuesto a escuchar a tu pueblo y a cualquier persona que ore de corazón. A cualquier persona que te busque sinceramente. Señor, llegó el tiempo, llegó el momento de que escudriñemos nuestros corazones. Y al darnos cuenta de nuestra realidad, al aceptar nuestra realidad, volvamos a ti, Señor. Volvamos a ti, Señor. Señor, ya no más este andar, ya no más a escondidas estas cosas.
porque ante ti no puedo ocultar nada, no puedo esconder nada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a esta nación, Señor, perdona a América, Señor, perdónanos a nosotros los seres humanos, Padre, y escucha la oración, escucha el ruego, Señor, escucha la súplica, Señor, pidiéndote perdón y un genuino arrepentimiento, un volvernos a ti de corazón, un volvernos a ti, Señor. Oh Dios, Señor, tú vas a hacer llamado a tu pueblo y a cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier adulto, volvernos a ti de corazón y que haya un cambio de vida, Señor. Oh, sí, Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos, oh Señor, nuestras manos. Perdónanos, Señor, al Dios de los cielos y volvamos, oh Señor, volvamos a ti, a Jehová nuestro Dios. Hermanos, Dios ha sido paciente y nos ha dado muchas oportunidades, mucho tiempo, muchos días, semanas, meses, años quizás, de no actuar, de no dar un ultimátum, de decir ya basta. Lo puede hacer, lo podría hacer, pero Dios nos ha esperado hasta este día, hasta este momento, para recibirnos en perdón, en arrepentimiento, porque Dios ha sido bondadoso, porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios ha sido perdonador y paciente con nosotros, porque por su bondad no hemos sido consumidos. Por la bondad, oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son, gracias, Señor, cada mañana. Nuevas son cada mañana. Gracias, Señor. Y grande es su fidelidad. Por su bondad, hermano, por su bondad. Oh Dios. Por la bondad. Gracias, Señor. De Jehová no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque nunca decayó. Gracias, Señor, su bondad. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad. Nuevas son
Gracias, Señor, por tu paciencia. Porque hasta este día, Señor, no nos has pagado conforme a lo que merecemos. Solo has enviado advertencias, señales, llamados. Pero hasta este día, Señor, no hemos sufrido las consecuencias de nuestra doble vida, de esa vida secreta, escondida. Gracias, Señor, por tu perdón. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.